La sesión 8 es referente a la prueba ANOVA. Sin embargo, antes de ver la prueba ANOVA vamos a mencionar una nueva distribución de probabilidad. Hasta ahorita hemos visto la distribución de probabilidad de la distribución normal, la distribución T que vimos la sesión pasada, y en este caso la prueba ANOVA se basa en la distribución F de Fisher. Esta distribución pues surge a partir de la combinación de unas distribuciones G cuadrada que todavía no hemos visto pero que eventualmente vamos a ver. Y en este caso esta distribución F depende de dos valores de grados de libertad que también ya mencionamos la sesión pasada. Esta distribución está sesgada, es decir, a diferencia de la distribución T y de la distribución normal, no es una curva simétrica, sino que más bien está inclinada, en este caso hacia la izquierda. Y dependiendo de los grados de libertad que tengamos, pues es la curva que se va generando. Quienes descubrieron esta distribución fue George Necker y Ronald Fisher. Y bueno, esta distribución, como decíamos, es en la que se basa la prueba de ANOVA, que básicamente nos va a servir para ver si hay diferencias en los promedios entre tres o más grupos. Se llama análisis de varianza porque básicamente lo que usamos es las varianzas, ¿no? Como descomponer las varianzas para ver si precisamente estos grupos tienen similitudes o no. Y entonces, por eso es que toma el nombre de análisis de varianza. ANOVA pues es como una especie de abreviatura, ¿no? De Analysis of Variance en inglés. En algunos libros que traducen al español lo van a encontrar como ANDEVA, análisis de varianza, pero bueno, se refieren al mismo concepto. Ahora, hay varios tipos de ANOVA. Está los ANOVA de un factor, de dos factores o de grupos correlacionados. En el caso de un factor, que es el que vamos a ver en esta sesión, pues básicamente es ver si hay diferencias en los promedios en los diferentes niveles o las diferentes categorías de una sola variable. En el caso de dos factores, pues agregamos otra variable categórica, es decir, ya comparamos entre grupos, pero dentro de esos grupos volvemos a pensar si hay otros grupos por los cuales comparar. Y de grupos correlacionados es cuando nosotros hacemos básicamente un análisis de medidas repetidas, ¿no? Medimos al mismo grupo de individuos 3 o más veces. Como ejemplo de estas situaciones, el ANOVA de un factor es, por ejemplo, si yo quisiera comparar el promedio del nivel de estrés pensándolo como resultado de algún instrumento que me da algún puntaje de nivel de estrés. Entonces, comparar el promedio del nivel de estrés dependiendo de los semestres de alguna carrera, en este caso la carrera de comunicación e imagen. Entonces, yo quisiera saber si el nivel de estrés es diferente entre los diferentes semestres. Para esto tendría que aplicar una prueba ANOVA de una vía. Si yo además tuviera la hipótesis de que existen diferencias por sexo, es decir, no solo el semestre de la carrera, sino además el nivel de estrés entre hombres y mujeres es diferente, entonces tendría que aplicar una ANOVA de dos vías. Y si yo en lugar de medir la diferencia de estrés por semestre la midiera por el momento del semestre, es decir, si el nivel de estrés es igual al inicio del semestre, a la mitad del semestre o al final del semestre, pero estaría midiendo los mismos individuos varias veces, entonces sería una ANOVA de grupos correlacionados. Ahora, para hacer esta ANOVA de un factor, como decíamos, pues básicamente vamos a romper la variabilidad, la varianza en este caso, en una variabilidad entre grupos y dentro de grupos. Es decir, si yo comparo grupos, pues dentro de cada grupo hay diferencias entre los individuos, ¿cierto? O sea, entre cada uno de los individuos hay diferencias, por ejemplo, en el caso anterior del estrés, ¿no? No todos tienen el mismo nivel de estrés. Entonces tenemos una varianza dentro de cada grupo, pero también tenemos una varianza cuando comparamos entre grupos, es decir, no vamos a tener los mismos datos entre el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Digamos, aunque eventualmente nos gustaría generalizar si poblacionalmente tenemos similitudes en los promedios, en los datos, digamos, brutos, en los datos podemos ver diferencias cuando comparamos entre grupos. Entonces, esa es la descomposición que se hace, variabilidad entre grupos y dentro de grupos. Y lo que yo necesito es tener mis datos, pues básicamente por filas o por columnas, es decir, por grupos. Se pueden hacer este tipo de tablas como la que presento acá. Y lo que quiero recalcar con esta tabla es el hecho de que para cada uno de los grupos puedo tener un promedio. Es decir, vamos a calcular un promedio por cada grupo. Esos son lo que representan estas x barra 1 con un punto o x barra 2 con un punto. Son los promedios por grupo. Pero también puedo calcular un promedio general, que usualmente se le llama gran media,
que es el promedio de todos los datos sin importar el grupo en el que estén. En este caso, para ANOVA se usa la letra K minúscula para denotar el número de grupos que tenemos y que queremos comparar. Obviamente, digamos, aquí se usa el doble subíndice, x sub 1,1, x sub 1,2, porque estamos haciendo referencia a que cada medición pertenece a un grupo y a un individuo. Es decir, puede ser la medición del individuo 4 en el grupo 3, ¿no? O la medición del individuo 1 en el grupo 2, por ejemplo. Entonces se usa doble subíndice precisamente para hacer referencia a cada uno de los datos. Ahora, no necesariamente todos los grupos deben tener el mismo tamaño. Es decir, podemos tener grupos, un grupo de 10 personas, otro grupo de 15, otro grupo de 17. Es decir, no es necesario que tengamos el mismo tamaño de muestra. Y de hecho aquí por eso se utilizan estos n's, n sub i, n sub 1, n sub k, que son el tamaño de muestra dentro de cada grupo. Entonces, lo que se hace ya para hacer ANOVA es básicamente construir una tabla que se llama tabla ANOVA, donde justamente descomponemos esta variabilidad, que decíamos la variabilidad entre grupos. Usualmente se le llama la variabilidad por factor o por tratamiento. La variabilidad dentro de grupos usualmente se le llama error aleatorio. Entonces así se pueden encontrar en el software, algunos software así lo ponen. Hay software donde lo pone literal, comparaciones entre grupos o dentro de grupos. Y la tabla que de hecho nos va a devolver ese PSS es una tabla como esta que muestro acá, donde pues nos muestra el cálculo de unos términos que son sumas de cuadrados, que esas sumas de cuadrados se parecen mucho a la definición que vimos de desviación estándar. Es básicamente ver qué tanto me estoy alejando de un promedio, y digamos en este caso pues me va a interesar alejarme de un promedio del mismo grupo o alejarme del promedio general. Los grados de libertad, en este caso pues K-1, el número de grupos menos 1, N menos K, N como siempre es el tamaño de muestra, el número de datos menos el número de grupos, y los grados de libertad total, como lo vimos en la sesión pasada, N menos 1. Ahora, la suma media de cuadrados no es otra cosa que estas sumas de cuadrados entre sus grados de libertad, es decir, este número que tenemos acá entre es lo que genera la suma media de cuadrados para el caso de entre grupos y dentro de grupos. Y a diferencia de la prueba T que vimos la sesión pasada, esta prueba ANOVA, para esta prueba ANOVA el estadístico de prueba es resultado de todas estas operaciones, y es básicamente el cociente de la suma media de cuadrados de tratamiento entre la suma media de cuadrados del error. Entonces, digamos, en la sesión pasada el estadístico de prueba era más bien una fórmula, ¿no?, donde nosotros agregamos la información de la muestra contrastada con la hipótesis nula. Entonces, bueno, básicamente aquí estamos haciendo algo similar, pero requiere de más operaciones. Otra vez, nosotros no lo vamos a hacer, lo va a hacer SPSS. SPSS nos va a devolver esta tabla y también nos va a devolver el valor P, que como en la sesión pasada vamos a seguir la misma regla para decidir pues con cuál hipótesis me quedo. Entonces las sumas de cuadrados básicamente son estas, es decir, esta SST, SC, SS se obtienen con estas fórmulas, que es lo que les decía, pues es básicamente cada uno de mis datos ver qué tanto se alejan del promedio general, en el caso de la suma de cuadrados total. En el caso de la suma de cuadrados por tratamiento, pues ver cada promedio, cómo se aleja, cada promedio de cada grupo, cómo se aleja del promedio general. Y en el caso de la suma de cuadrados del error, es decir, dentro de grupos, pues lo que veo es cómo se aleja cada uno de mis datos en la media de cada grupo, es decir, dentro de cada grupo cómo se van alejando esos datos. De nuevo, esto no lo vamos a hacer a mano, nos lo va a dar SPSS. Ahora, la prueba, como la prueba T es una prueba paramétrica, eso significa que tiene varios requisitos que habría que cumplir antes de, bueno, ver si se cumplen antes de aplicar la prueba. En este caso, pues la variable debe ser continua, ¿no? Debe tener una distribución aproximadamente normal. Debe haber algo que se llama homogeneidad de varianzas, que es algo que platicábamos también en la prueba T de estudiante de muestras independientes, que si yo quiero comparar grupos, pero los grupos tienen diferente variabilidad, pues seguramente eso puede llevarme a conclusiones que no son del todo correctas. Esto de homogeneidad de varianzas también lo pueden encontrar como homocedasticidad, así también lo pueden encontrar.
Y otra vez, las observaciones deben ser independientes entre sí, es decir, lo que mido en el sujeto 1 y en el sujeto 2 y en el sujeto 3 no debería influir en lo que mido en los siguientes sujetos. Esta prueba, como decíamos, pues tiene como objetivo determinar si hay diferencias en los promedios entre 3 o más poblaciones en este caso. Como ya habíamos dicho, es una prueba paramétrica, sin embargo también se ha demostrado que es una prueba robusta. Esto quiere decir que pues, se puede aplicar aunque no se cumplan del todo los objetivos, los requisitos, se puede aplicar y es pues relativamente confiable. Ahora, las hipótesis, en este caso solo hay una hipótesis alternativa, a diferencia de la prueba TestStudent, donde teníamos que elegir nosotros la hipótesis alternativa que podía ser de mayor, menor o diferente. En este caso, nuestra hipótesis nula establece que los promedios de cada uno de mis grupos son iguales, es decir, el promedio del grupo 1 es igual al promedio del grupo 2, al promedio del grupo 3 y así hasta el promedio del grupo K, no sé cuántos grupos pueda tener. Y la hipótesis alternativa establece que al menos un grupo tiene un promedio diferente de todos estos que tenemos definidos. Entonces, digamos, una limitante de esta prueba es que no me dice cuál grupo es diferente, solo me dice que al menos uno es distinto, pero lo que nosotros tendremos que eventualmente descubrir es cuál es el grupo que es distinto. Para esto existen unas pruebas que se llaman pruebas post-hoc. Estas pruebas obviamente solo las voy a realizar cuando rechacé la hipótesis nula de igualdad, ¿no? Y me quedo con la alternativa, es decir, me quedo con la idea de que al menos uno de los grupos es diferente. Entonces voy a aplicar esta prueba y pues como decíamos, el objetivo de las pruebas es ver cuál o cuáles son los grupos que son diferentes. Entonces existen varias pruebas post-hoc, incluso ahorita que vayamos a SPSS y que vean pues que tenemos muchas opciones para pruebas post-hoc, pues es que sí son demasiadas, pero la que yo he visto más frecuentemente es la prueba de Tukey, que es una comparación por parejas, básicamente compara grupo 1 con todos los demás, grupo 2 con todos los demás, grupo 3 y así, o sea como cada grupo emparejado con todos los demás para determinar cuál es el que es distinto. Pero bueno, existen estas otras opciones que yo también las he visto más o menos frecuentemente, Bonferroni, Dunet y DMS, pero existen todavía más pruebas post-hoc. Entonces, para ver cómo hacer ANOVA, cómo hacer una prueba ANOVA en SPSS, vamos a contestar esta pregunta de investigación, donde queremos saber si el promedio del peso es diferente entre mujeres de diferentes razas con 90% de confianza. Entonces, si voy a SPSS, que ya tengo aquí abierta la base, vamos a ir a analizar, comparar medias, y la última opción justamente es ANOVA de un factor. Entonces aquí vamos a elegir justamente, debería aparecer vacía, vamos a elegir en lista de dependientes la variable continua, en este caso el peso, y donde dice factor pues vamos a elegir la variable de los grupos. En este caso queremos comparar peso por la raza, entonces vamos a buscar la variable raza y seleccionarla aquí abajo. Por ahora no voy a pedir ninguna otra cosa más de lo que tengo acá. Las pruebas post-hoc, como decíamos, solo las voy a aplicar si es que encuentro que sí existe algún grupo que es distinto. Sin embargo, creo que podemos pedirle en esta parte de opciones un gráfico de las medias, que realmente personalmente no es un gráfico que me guste mucho. Ahorita vamos a ver cómo hacer otro gráfico que me parece que es mucho más claro, pero de todos modos lo vamos a pedir para ver cómo sale. Vamos a dar en continuar y aceptar. Entonces, como decíamos, este cuadrito de ANOVA pues nos devuelve la suma de cuadrados. Aquí aparece como entre grupos dentro de grupos, los grados de libertad, la suma de cuadrados media, el estadístico de prueba, y ya nos aparece el valor P. Entonces estos valores son los que se sacan con las fórmulas que te había mencionado estas, ¿no? O sea, si nosotros aplicáramos las fórmulas que tenemos acá, pues obtendremos precisamente estos valores. Los grados de libertad entre grupos son 2, ¿no? ¿Por qué tengo 2 grados de libertad ahí? Pues porque son 3 grupos de raza, entonces 3 menos 1 son 2. En el caso de dentro de grupos tengo 260, porque recordar que en este caso es el número de datos menos el número de grupos. En este caso parece ser que el peso solo está para 263 mujeres, 263 menos 3 grupos pues me da 260, y el total n-1, 263 menos 1, 262.
Estos dos numeritos que tenemos acá pues salen precisamente de la división de la suma de cuadrados entre sus grados de libertad, que es 375.72 entre 2, da este resultado. Luego este valor que tenemos acá, 53.900 entre 260, da este valor. Y el valor del estadístico F, pues justo es la división entre estos dos valores, 187.8 entre 207.5, y es lo que arroja este punto 905. Ahora este valor P, pues como siempre, recuerden que es la manera en la que yo voy a decidir con qué hipótesis me quedo. En este caso, recordar, si el valor P es más chico que la significancia, entonces rechazo H0 y eso me lleva a quedarme con la alternativa. Si el valor P es más grande que la significancia, entonces me voy a quedar con H0. Entonces, en este caso, punto 406 es más grande que nuestra significancia. En este caso nos pidieron hacer la prueba con 90% de confianza. Entonces, en este caso mi significancia es punto 10. Al ser punto 10 mi significancia, pues vemos que de todos modos este valor P es más grande que esa significancia. Al ser más grande que esta significancia, mi decisión va a ser quedarme con H0. H0 lo que establece es precisamente que todos mis grupos tienen el mismo promedio. En este caso, todos los grupos de raza tienen el mismo promedio del peso. Sin embargo, la gráfica no parece que nos dé esa misma información. Se ven, digamos, estos puntos parecen ser los promedios y parece que no son del todo diferentes. Entonces, digamos, esta gráfica por eso no la recomiendo demasiado, porque de hecho solo presenta las estimaciones puntuales, es decir, el promedio del peso muestral en cada uno de los grupos y ya. Y como habíamos platicado en la parte de intervalos de confianza, pues es mucho mejor presentar un intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza presenta no solo uno, sino varios posibles candidatos para que tomen el valor de, en este caso, la media del peso poblacional. Entonces, en este caso yo lo que sugiero es ir a gráficos, generador de gráficos, y ahorita yo lo voy a dar a restablecer, y lo que vamos a hacer es seleccionar esta gráfica de barras, que recuerda, la puedes arrastrar o le puedes dar doble clic. En este caso, en el eje X vamos a poner los grupos de raza, vamos a arrastrar la variable raza hacia el eje X y vamos a arrastrar la variable peso inicial hacia Y. Y de manera automática nos debe aparecer esto, demostrar las barras de error. Le vamos a dar en aceptar. Y esta gráfica aún así no nos muestra mucho como las diferencias entre los promedios. Recordar que lo que yo puedo hacer es darle doble clic a esta gráfica, pedirle que edite el eje Y, y en este caso no empezar de 0, tal vez nos convenga más empezar desde 60, ¿no? Que Y empiece desde el valor 60, aquí le cambiamos a 60, le damos a aplicar y cerrar. Entonces esta gráfica, recordar, en el momento que yo la cierre ya me aparece modificada en la hoja de resultados. Entonces, si se dan cuenta, básicamente es la misma gráfica que tenemos acá, pero nos muestra el intervalo de confianza para cada uno de estos grupos. Es decir, este es el intervalo de confianza del peso en la población para las mujeres de raza blanca, el intervalo de confianza para las mujeres en la población de raza afroamericana y el peso en otra raza, ¿no? El peso promedio en otra raza. Entonces, aquí lo interesante no solo es comparar los puntos que tenemos en medio, que son los promedios, sino toda la barra. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos comparar, o sea, ver todos los candidatos del peso en la población para la raza blanca, pues coinciden, digamos, también se pueden encontrar en raza afroamericana y en otra raza, digamos, aunque sale un poquito, también hay muchos candidatos que coinciden, es decir, se traslapan estos intervalos de confianza y eso es lo que me hace ver que poblacionalmente podrían ser iguales los promedios del peso entre estos tres grupos. Entonces, digamos, yo lo que te voy a pedir es que en tu actividad, digamos, ahorita tengo una hojita de Word más o menos similar a la que te puse en el sitio en línea. Por ejemplo, acá, el promedio del peso es diferente entre mujeres de diferentes razas. Yo lo que te voy a pedir es que copies esta tablita, tu tablita ANOVA,
que la copies aquí en tu hojita de Word, y que además copies en este caso la gráfica, no esta, te decía, no es la mejor gráfica, sino más bien esta, y que pues escribas tu interpretación. En este caso la interpretación, recuerda, en este caso nos estamos quedando con la hipótesis nula de igualdad. Estamos concluyendo que no existe suficiente evidencia con 90% de confianza para concluir que el peso sea diferente, el promedio del peso sea diferente entre mujeres de diferentes razas. Entonces básicamente es lo que vamos a escribir: no existe suficiente evidencia con 90% de confianza para afirmar que haya una diferencia, ¿no?, en al menos un grupo, porque no sabemos si en uno o en todos. Y escribimos nuestro valor del estadístico F, que en este caso es el que tenemos en la tablita, que tenemos acá, .905, con nuestro valor P, que es .406, que es el que vamos a poner de este lado. Y listo. La segunda pregunta de investigación es esta que tenemos acá. Queremos saber si el promedio de la circunferencia de cintura es diferente de acuerdo con los grupos de actividad física. Ahora, una cosa importante, no voy a hacer prueba T. O sea, la idea de no hacer prueba T es porque aquí, por ejemplo, tengo 3 grupos. En el caso de los grupos de actividad física son 5 grupos, y prueba T lo único que va a hacer es comparar 2 grupos. Entonces no me sirve prueba T para este caso. Entonces, si lo que quiero es comparar la circunferencia de cintura de acuerdo a los grupos de actividad física, pues voy otra vez a SPSS, voy a analizar otra vez, comparar medias, ANOVA de un factor, voy a darle en restablecer para ahora poner la actividad física comparativa en el factor y la circunferencia de cintura inicial en la lista de dependientes. Entonces, con eso es suficiente, le voy a dar a aceptar y me sale esta tabla de ANOVA, que otra vez la voy a copiar y a pegar en mi archivo Word. Entonces, se cumplen las mismas reglas que la otra ANOVA, es decir, el cálculo del estadístico de prueba 6.33, pues sale justo de la división de este número entre este número, y estos a su vez salen de la división de la suma de cuadrados entre sus grados de libertad, respectivamente. Y entonces, este valor, otra vez, parece que es 0, pero recordar, si yo le doy doble clic, puedo entrar a la edición, y si pongo el cursor encima puedo ver que el valor P es .000071, no es 0 estrictamente, pero es un número muy pequeñito, es muy cercano a 0. Entonces, ¿qué significa esto? Pues mi valor P, como es menor que la significancia, ¿no? En este caso la significancia es de .05, entonces como este valor P es menor que la significancia, eso significa que voy a rechazar H0 y voy a quedarme con la hipótesis alternativa. Entonces la hipótesis alternativa dice que al menos un grupo tiene un promedio diferente, pero no me dice cuál, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer antes de hacer las pruebas post-hoc es hacer la gráfica. Entonces voy a gráficos, generador de gráficos, voy a dar en restablecer, voy a seleccionar esta gráfica de barras, voy a seleccionar en este caso para el eje X los grupos de actividad física, y para el eje Y la circunferencia de cintura, y le damos en aceptar. Si vemos la gráfica otra vez no nos muestra como demasiado diferente, o sea, si yo la viera así pareciera que todos están casi igualitos. Vamos a darle doble clic para editar el eje Y. En este caso parece conveniente poner que el eje Y empiece a partir de 80, entonces vamos a borrar aquí el 0 y escribir 80, le damos a aplicar, cerramos, y ahora sí, esta gráfica pues muestra un poco más, ¿no? Parece ser que el grupo de mucho menos actividad física, el primer grupo de actividad física, parece que comparte valores con los otros 4, ¿no? Entonces parece ser que este grupo pues es similar en cuestión de la circunferencia de cintura, es lo que estamos midiendo, es similar en cuanto a la circunferencia de cintura a los otros 4. Sin embargo, vemos por ejemplo que el grupo de menos actividad física y de actividad física, que son el grupo 2 y 3, esos grupos comparten valores entre sí, pero son diferentes, es decir, no se traslapan con el grupo 4 y 5, que son los de más actividad física.
A su vez también los demás actividades físicas se parecen entre ellos. Yo digo eso porque estoy viendo que los intervalos se enciman, es decir, comparten valores. Pero a su vez ellos son diferentes de lo del grupo 2 y 3 de actividad física. Entonces, bueno, esto ya me da una idea bastante clara de qué es lo que está sucediendo con estos grupos. Sin embargo, para confirmarlo es que voy a pedir la prueba post-hoc. Entonces, lo que voy a ir es a ir otra vez al menú, analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Y ahora en el botón que dice post-hoc voy a seleccionar, en este caso voy a seleccionar Tukey, pero como comentaba, hay un montón de opciones para hacer pruebas post-hoc. Ahora, como es otra prueba de hipótesis, también me pide cuál va a ser la significancia. En este caso, por cuestiones prácticas, le voy a poner la misma significancia que mi prueba ANOVA, que es 0.05. Le voy a dar continuar y aceptar. Entonces, me vuelve a aparecer ANOVA, ¿no? La misma tabla ANOVA, pero ahora me muestra esta tabla donde tengo justamente las comparaciones múltiples. Entonces, estas comparaciones múltiples son precisamente las comparaciones del grupo 1 con los otros 4, del grupo 2 con los otros 4 y así con todos. ¿En qué me tengo que fijar aquí? ¿Qué es lo que está probando esta prueba? Pues justamente, como siempre, la hipótesis nula habla de igualdad, es decir, la hipótesis nula dice que el grupo que estoy comparando con cada uno de estos pues son iguales, y la hipótesis alternativa dice que son diferentes. Se parecen mucho las hipótesis a la prueba T. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Pues voy a buscar en esta columna que dice SIG. En esa columna que dice SIG voy a buscar valores que sean significativos, es decir, valores muy grandes. Recordar que valores muy grandes están, digamos, en concordancia o muestran evidencia de que la hipótesis nula es cierta, es decir, nos muestran que hay igualdad entre los grupos. Entonces, en este caso, valores grandes como 0.9, 0.9, 0.5, aquí lo que vemos es que el primer grupo comparado con los otros 4 no muestra diferencias, ¿no? Parece que todos son iguales entre sí, lo que veíamos en la gráfica. En el caso de los siguientes grupos, el segundo grupo parece que es diferente con el grupo 3 y 4, ¿no? Vemos valores P de 0.01, de 0.005. En el caso del tercer grupo, vemos que es diferente con el grupo el 4 y el 5, el 4 y el 5. El grupo 4 a su vez es diferente con el 2 y el 3, y el grupo 5 pues es diferente con el 2 y el 3 también, ¿no? Entonces vamos a buscar, en este caso, para ver si efectivamente un grupo es distinto, pues vamos a buscar que en esta columna de significancia de los valores P buscaremos valores menores a nuestra significancia, menores a 0.05. Todos esos que sean diferentes, bueno, todos esos que sean valores menores a 0.05 nos indican diferencias entre este grupo que tenemos acá y la fila, ¿no? El grupo en el que esté en esa fila del valor significativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es copiar esta tabla ANOVA, igual en nuestro archivo Word. Ahí la había copiado. Vamos a copiar además la gráfica de comparación de medias, que es esta que tenemos acá. Y vamos a interpretar. En nuestra interpretación, es decir, aquí no les voy a pedir que copien tampoco la tabla de Tukey en este caso, porque es muchísima información. Más bien lo que me interesa es que sepas interpretar qué es lo que dice Tukey. Entonces, de entrada, pues como ya hemos dicho, este valor P es menor a 0.05, que en este caso es mi significancia porque me piden hacer la prueba con 95%. Y como es menor, pues rechazo H0, me quedo con la hipótesis alternativa y digo que en al menos un grupo de actividad física la circunferencia de cintura es diferente, ¿no? Esa es mi conclusión. Ahora, ¿en qué grupos son diferentes? Pues el grupo 1 parece ser igual a los otros 4. El grupo 2 y 3 son similares entre sí, pero diferentes a los otros, ¿no? Al grupo 4 y 5, y a su vez el grupo 4 y 5 son iguales entre sí, pero diferentes de grupo 2 y 3. Entonces, lo que escribiríamos en este caso sería justo eso, ¿no? El hecho de que pues confirmamos que efectivamente podemos decir que hay un grupo de actividad física donde la circunferencia de cintura es diferente. Recordar, escribimos F,
que es el valor de nuestro estadístico 6.33, que es el que viene aquí. Nuestra significancia, que recordar que cuando viene 0, y para no escribir tantos ceros, yo te recomiendo escribir que P es menor que este número, que ya es un valor pequeñito. Y nada más escribimos que de acuerdo con la prueba de Tukey, el grupo 1 es similar a los otros 4, mientras que el grupo 2 y 3 son similares entre sí, así como el grupo 3 y 4, ¿no? Entonces, pues una descripción cortita de las diferencias que encontramos entre cada uno de estos grupos.